¿Saben cuántos años vivió Abraham? ¿Alguien sabe? 175 años. Menos mal que no lo vamos a empezar de bebito, si no, no terminamos más. Pero así como es de larga, es una vida que tiene mucho para enseñarnos. Y sobre todo a mí me ha enseñado mucho. Y realmente uno puede entender cómo el Señor ha obrado en la vida de Abraham, de qué manera. Por eso es, sin más, vamos a empezar con Abraham, un hombre obediente. Abraham, un hombre obediente. Y uno, miren que dije un hombre obediente y no dije un hombre perfecto. Porque vamos a ver que este Abraham tuvo retrocesos y tuvo cosas que parecidas no en nuestra vida. Pero en todo eso lo que resalta es la fidelidad de Dios. El que lo llamó a Abraham no lo dejó en mitad del camino. Y saben, eso me da a mí un profundo placer, pero aún más que placer, una profunda tranquilidad. El que empezó la buena obra no me va a dejar por el camino. Por más que yo me rebele y por más que yo no ande bien, porque no depende de mí, sino depende de quién. De Dios, el que me llamó. Por eso es por amor a Dios y por amor a su fidelidad, por amor a su nombre, que Él continúa obrando en cada una de nosotros. Si somos hijas de Dios, no nos va a dejar en mitad del camino. Y quisiera que esto sea una clase de aliento al ver cómo la fidelidad de Dios no deja, pero también una manera de ver de qué manera podemos obedecer. ¿Por qué Abraham obedeció? ¿Qué fue lo que lo llamó a él a obedecer? Y vamos a ver que estaban formadas por algunas características en la vida de Abraham. Entonces, ¿qué quiere decir obediencia? Obediencia. Obedecer es cumplir la voluntad del que manda. Eso es obedecer. Es cumplir la voluntad del que manda. Y fíjense que dije cumplir la voluntad del que manda y no discutir la voluntad del que manda. Nosotros la pasamos discutiendo, ¿verdad? No sé ustedes, pero yo me la paso. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué no la otra? ¿Y por qué a mí me pasa toda? Sin embargo, vamos a ver que es cumplir la voluntad del que manda y sin estar preguntando el por qué. Me acuerdo de un día, que hace muchísimos años, estaba dando la clase de Abraham, pero así, le digo que estaba en la Argentina, era soltera, así que miren los años que hace, y tenía una clase de adolescentes, y estaba dando la clase de Abraham. Y me acuerdo que una chica de la clase me dice, Esthercita, yo nunca fui señorita ni maestra, fui Esthercita, para todas. Entonces, Esthercita, estás hablando de que uno tiene que obedecer y cumplir lo que Dios dice, ¿verdad? Sí, yo, bien, ¿no? Como que parece que la entendió. Y si uno se pone en las manos de Dios, sin así como dice, sin restricciones, ¿verdad? Sí. Yo pregunto. Cuando me dijo yo pregunto y con la carita que me puso, ya digo, acá me viene con algo. ¿Y si Dios me hace enamorar de un muchacho que a mí no me gusta? ¿Cómo te va a hacer enamorar de un muchacho que no te gusta? No sé, pero a lo mejor yo le digo a Dios, bueno, haz conmigo lo que tú quieras y me manda uno que a mí no me gusta. Me dio risa. Pero yo creo que muchas veces a nosotras nos pasa algo parecido. Pensamos en algún rinconcito del corazón que si le decimos a Dios, aquí estoy, haz conmigo lo que tú quieras, seguramente me va a mandar algo que yo no quiero hacer. Me va a mandar al trabajo que yo no quiero trabajar, me va a mandar a limpiar donde yo no quiero, me va a mandar a hablar con esa persona que no quiero hablar, me va a mandar a pedir perdón cuando no quiero, me va a mandar a hacer cosas que yo no quiero. Pero cuando veía todo esto, me venía a la mente lo que dijo el Señor en Mateo 7:11. Dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden?
Me di cuenta cuando leí esto, qué poco conocemos de Dios. Qué poco conocemos del carácter de Dios. Cuando, claro, ya después me casé y tuve hijos y todavía este versículo me seguía rondando y la pregunta de la chica me seguía dando, porque se ve que si me acuerdo mucho es porque muchas veces me la hice yo misma. No que me enamoro de alguien que no me gusta, pero sí, si me manda a hacer lo que yo no quiero. Ese era el problema. Y entonces me vino a la mente, después que fui madre, que yo digo, si mi hijo viene un día, cosa que nunca pasó, y me dice, mamá, cualquiera de los tres, mamá, quiero decirte que desde este momento quiero obedecerte y hacer lo que quieres. No voy a discutir nada, por eso dije, nunca pasó. No voy a discutir nada, voy a hacer siempre lo que me dice y voy a obedecerte siempre. Entonces yo le digo, me ponía en el lugar, ¿no? Ok, si es así, te pones de rodilla y te pones en un rincón y vas a ver, te voy a castigar. ¿Te parece que yo puedo hacer una cosa así? ¿Con un pedido de mi hijo? Si yo, siendo mala, sé dar buenas cosas a mis hijos, ¿cuánto más mi Padre me dará buenas cosas al que lo pida? No entendemos y no comprendemos el carácter de Dios, querida. Tenemos a Dios a veces como en una nebulosa. Yo estoy segura que estando en Grace puedo decir, a ver, atributos de Dios, y me van a salir atributos de Dios. Ok, cuando estoy en el problema, o cuando estoy en la circunstancia, o cuando Dios me manda a hacer eso que yo no quiero, ¿realmente entiendo los atributos de Dios? ¿Entiendo lo que Dios es? ¿O empiezo a discutir con Dios? Por eso es que esta clase creo que nos va a ayudar mucho a saber, primero, qué es Dios, pero también cómo debemos conocer a ese Dios y qué tenemos que hacer para que Dios siga mostrándonos, porque lo que tiene que ser no es algo intelectual. Es muy fácil agarrar la Biblia y yo leo, uy sí, o agarro un buen libro. John MacArthur tiene un libro precioso, Nuestro admirable Dios, que habla de muchísimos atributos de Dios. Precioso el libro. Pero ¿de qué me vale leerlo de tapa a tapa, termino y ahí lo pongo en el libro de en el estante de los leídos, ahí está? Pero no lo apliqué a mi vida. Entonces vamos a ver en la vida de Abraham que él sí lo aplicó. Y por eso fue creciendo. Y por eso Dios iba obrando en él. Y Abraham llegó a ser lo que llegó a ser. Entonces creo que esto nos va a ayudar a entender lo que la vida de Abraham fue, pero también me va a llevar a entender lo que yo tengo que hacer para poder ser lo que Dios me está pidiendo que sea. Ser aquella mujer que Dios creó para su gloria. Para eso fuimos creadas, para la gloria de Dios. Entonces, vamos a ver su historia. Está en Génesis 11, 27 al 32, pero vamos a leer primero 11 del 27 al 30. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham. Fíjense cómo está escrito Abraham. ¿Lo ven? Abraham. Después lo vamos a ver por qué. A Nacor y Harán. Y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Sarai, era estéril y no tenía hijos. Hasta ahí lo que vamos a ver. Entonces, vivía en Ur de los Caldeos. Ahí vamos a ver la historia. Ur de los Caldeos. Ahora vamos a explicar lo que es Ur de los Caldeos. Quiere decir esto, luz o ciudad de la luna. Pero no es porque sea una ciudad romántica, ¿ok? Sí, vamos a ver por qué, que no digo que era ciudad romántica. Era una ciudad grande y próspera. A mí me llama la atención porque cada vez que pensamos en la antigüedad, en esas ciudades, nos parece que era todo lleno de tierra, de polvo, de esto. Eran súper avanzados. Ciudad grande y próspera.
gran centro comercial y centro político. Culturalmente avanzada, se encontraron las excavaciones que tenían bibliotecas, claro, no con el libro que tenemos nosotros, ¿no? Pero las bibliotecas eran los papiros o las piedras que ellos tenían, pero eran bibliotecas. El sistema matemático avanzado, cosa que a mí me gusta la matemática, cosa que me llamó la atención, un sistema matemático avanzado. Así que realmente Abraham no fue llamado de la nada, fue llamado de una ciudad muy importante. Es lo mismo como si dijéramos, qué sé yo, New York, París, a ver, ¿qué otra? Londres, así, una ciudad avanzada. Ahora, ahí tienen las puertas de lo que era Ur. ¿Ok? Lo que han hecho lo han reconstruido para saber cómo era. Ur de los caldeos. Ahora, la religión. Gran idolatría, una gran idolatría. Dios, el Dios de ellos era Nanar, el Dios Luna. Y se encontraron sacrificios humanos y siervos muertos en rituales. Los siervos por ejemplo, cuando moría un gran señor, enterraban al señor que se murió, pero también a los siervos, para que lo siguieran ayudando, sirviéndole después de la muerte, ¿no? Pero los otros estaban vivos. Para este dios y su esposa Ningal se construyeron templos. Y ese templo es el Gran Sigurat. No sé si ustedes lo han sentido nombrar, pero el Gran Sigurat. Sigurat, dirían los españoles. Sigurat, ¿no? Ahora, ¿qué era un Sigurat? Esto es un Sigurat. Y miren lo que quiere decir el Sigurat. Casa cuya fundación se crea el terror. O sea, la luna no era nada romántica, sino que era un lugar de sacrificios humanos. Y ahí tienen lo que es un Sigurat. Miren donde ellos tenían que subir las escalinatas y allí arriba de todo donde hacían los sacrificios para sacrificios humanos. Y era un lugar donde también enterraban a los señores muertos con sus siervos. Entonces realmente era un sistema religioso muy duro, eran paganos, eran idólatras y eran muy cruel. Ahora, vamos a ver un diagrama para tener un poquito más presente lo que era. Taré, lo primero que nombramos, ¿verdad? Taré, y acá nombra que tuvo, ¿cuántos hijos? 3 hijos. Un hijo se llamó Abraham, el otro Nacor y el otro Harán. Ahora, Harán tuvo un hijo que se llamó Lot. Abraham se casó con Sarai, que era, leímos que era a Sarai, estéril, que quiere decir no podía tener hijos. Nacor se casó con Milca, pero Harán muere en Ur, o sea que muere antes de su padre, por lo tanto deja a Lot, pero en que deja a Lot, Tare adopta a Lot y lo tiene como si fuera su hijo, porque él no tenía su padre ahí. Entonces, ahora, salen de Ur. Génesis 11:31 es lo que dice. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos, para ir a la tierra de Canaán. Fíjense dónde era lo primero que iban, dónde era lo que iban a ir, a Canaán. Tengan presente esto porque después sigue la historia. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí, se quedaron en Harán. Entonces salen de Ur a Canaán, recorren más o menos unas 600 kilómetros, unas 600 millas que son 1000 kilómetros. Acuérdense que no podían tomar un jet, ¿no? Se tenían que ir en caballo, en el lomo de burro, no sé cómo iban, pero ahí se fueron. Llegaron allí a Harán y ahí quedaron. Entonces se quedan en Harán. Taré era un pagano idólatra. Y desgraciadamente así muere. O sea, ahí está Ur de los Caldeos, ahí le pongo un mapa. Ur de los Caldeos, la Mesopotamia. Y se fueron hasta Harán. La idea era que iban a llegar hasta Canaán. ¿La ven a Canaán? ¿Lo ven? A Canaán, donde está Jerusalén, Siquem y Betel. Ok, pero ellos se quedaron ahí en Harán. No fueron todo el otro camino. Ahora, Taré toma a Abraham, a Sarai y Lot y se va.
¿verdad? Que dan de Ur, de Ur se van para Harán, no llegan a Canaán. Harán, ¿qué era Harán? ¿Por qué se quedaron allí? Porque ahí uno se pregunta, ¿por qué Harán? Ok, era una ciudad importante. Templo del dios Sin, que era lo mismo, le pusieron otro nombre, ¿no? Le pusieron otro nombre, pero el mismo dios que Nanán, que el dios Luna. Taré era un idólatra. Miren lo que dice Josué 24:2. Dice, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Quiere decir que eran idólatras, eran paganos. De ese lugar Dios los llama. De ese lugar. No importa del lugar donde estemos, Dios puede llamarnos. Uno puede decir, ay, pero mi pasado, mi esto. No importa, para Dios no importa el pasado. Dios importa desde el momento del llamamiento y ya lo vamos a ver. Génesis 11:32 dice, y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán. Seguramente cuando llegaron a Harán y vieron esos grandes templos y otra vez, un ambiente bastante familiar, inclusive hasta quizás más importante en cuanto que la ciudad ya estaba, Harán estaba dedicada al dios Luna, quizás eso lo dijo, ok, me quedo acá. Era familiar, no quería viajarse a otro lado. Ahora, qué interesante, ¿se acuerdan cómo se llamaba un hijo de Taré? Abraham, Nacor, el mismo nombre de la ciudad. ¿Se dan cuenta el paganismo que tenía? Hasta le puso el nombre de esa ciudad pagana a uno de sus hijos, el mismo nombre. Taré era un impedimento para obedecer para Abraham. ¿Por qué digo esto? Cuando murió su padre, Dios le renovó el llamado. Muchas veces hay cosas en nuestra vida que son como un lastre. Hasta que no cortamos con eso, pues no, Dios no puede tratar con nosotras. Y fíjense que cuando ahora muerto Taré, el patriarca era Abraham. Pero vamos a ver entonces, Dios no lo había llamado a Harán. Dios no le había dicho. ¿Por qué digo esto? Fíjense cómo fue su llamamiento. Génesis 12:1. Pero Jehová, ¿qué quiere decir? Jehová había dicho a Abraham, quiere decir que ya lo había llamado, no había llamado a Taré. Taré seguramente Abraham le habrá dicho al padre, ¿sabe qué? Me llaman para Canaán, bueno, vamos todos. Pero Dios no lo llamó a Taré. Y fue un obstáculo en la vida de él. ¿Por qué? Porque obedeció a medias. ¿Y obedecer a medias qué es? No obedecer. Uno puede decir, bueno, poquito antes que nada. Pero cuando no obedecemos, es nada para Dios. Dios lo llama en Ur. Fíjense lo que dice en Hechos 7:2-4. Por eso tenemos que ir a veces a otros lugares para entender toda la historia. Hechos 7:2-4 dice, y él dijo, varones hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. ¿Dónde estaba? En Ur. Antes que estaba en Ur. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. ¿Obedeció Abraham a Dios en Ur? No completamente por lo menos, no. Quiere decir, salió con la familia, con la parentela y con la casa del padre. Entonces, Dios le busca y le hace un claro llamado. Deja tu tierra, parentela, la familia y la casa de tu padre y sígueme. Renuncia a su tierra. Fíjense cuál es el secreto para que Dios empiece a hablar con nosotros. Renunciar. Dios nos está llamando. Dios nos está llamando. Y muchas de nosotras sabemos a qué tenemos que renunciar. Quizás no sea un pecado horrible, quizás sí, pero quizás no sea un pecado horrible, pero sí quizás sea un mal hábito. Quizás sea una falta de disciplina. Quizás sea algo que nos tiene atrapados y que no estamos dispuestas a soltar. Hasta que no obedezcamos enteramente, pues Dios no va a poder obrar con nosotros. Renuncia a su tierra.
dejó Ur, ya había hecho algo. Dejó la tierra, Ur. Pero, Génesis 12:1 dice, pero Jehová, y ese Jehová, miren cómo se escribe en hebreo Jehová. YHVH, así se llama, se pone Jehová. O sea, no había en hebreos, no hay vocales. Pero para que entonces pudiera tener algún sonido, le decían Yahvé. No sé cómo se dice eso en hebreo, pero es Yahvé. Nosotros le han agregado las vocales para que tengan sentido. Entonces, eso, ¿y saben lo que quiere decir Jehová? Yo soy. Ese yo soy. El que existe en sí mismo y se revela a sí mismo. No necesita de nada ni de nadie. Así se revela la primera vez que habla con Abraham. Abraham, el que te llama, soy yo. Yo soy. Yo soy el que existo en mí mismo. Yo no dependo de nadie. Yo te llamo porque yo puedo. Es el mismo Dios que nos llama a nosotros. Nos llamó porque Él puede llevarnos hasta el final. Y nosotros dudamos, ¿verdad? Pero Él prometió. Y nosotros miramos impedimentos, pero Dios prometió. En vez de hacer como Abraham, seguir, hacemos como Abraham primero, seguimos a media. Bueno, dejo esto, pero a mi papito no, habrá dicho él. Podemos decir, bueno, yo puedo dejar esto, pero no me pidas lo otro porque todavía no. Dios no puede obrar si nosotros no renunciamos. Y cuando Dios se revela, le dice, ¿saben quién soy? Yo soy Jehová, yo soy el yo soy. Yo soy el que existo en mí mismo. A mí nadie me creó, ni voy a terminar nunca. Yo me revelo a mí mismo. No tuviste un esfuerzo especial, Abraham. Abraham no sabía nada de Dios. Era un idólatra. Sin embargo, Dios se reveló a Abraham. Lo mismo que pasa con nosotros. Dios se revela a nosotros. Y se revela como el gran yo soy. Es el Señor que tiene la capacidad de salvar. Es el Señor que tiene la capacidad de llamarnos para Él. No necesita de nada ni de nadie. La obediencia, ya había renunciado a su tierra. Ahora, Génesis 12:1-3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. ¡Qué promesa! ¡Qué promesa! ¡Qué revelación que tuvo!, ¿verdad? Y Abraham habrá dicho, ¿yo? No dice acá, pero yo me imagino. ¿Cómo? La promesa, nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás bendición, y por ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y será, esa es la promesa de Dios. Es como había puesto ahí, firmado Jehová, yo soy, ¿no? Firmado el gran yo soy, firmado el que no puede cambiar, el que no depende de nadie. ¿Quién me va a hacer a mí desdecir lo que dije? Es lo que podía haber dicho Dios, ¿no? Si Él no depende de nada ni de nadie. Entonces, Él es el que firmó. Dios, Jehová. Dios le dio la promesa cuando estuvo dispuesto a obedecer. Queridas, no esperemos que Dios nos revele más cosas de Él si no estamos dispuestos a obedecer. Dios no juega. Nosotros a veces jugamos con Dios. A veces, mucho me temo que a veces jugamos a la iglesita, ¿no? Vamos a la iglesia. Bueno, total, que me vean, ¿no? Acá estoy, sí, ya llegué. Me siento, salgo, total, mi vida nadie sabe. ¿Nadie sabe? Yo puedo jugar a la iglesia, Dios no. ¿Mm? Dios no. Cuando Él estuvo dispuesto a obedecer, Dios le da la promesa. Entonces, ¿qué hace? Ahora renuncia a la casa de su padre. Había renunciado a Ur, a la tierra, ahora renuncia a la casa de su padre. ¿Por qué? Porque estaba ahí en Aram. Sale de Aram. Sale de Aram. Dice Génesis 12:4. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. O sea que obedeció, pero Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Querida, ¿se siente vieja?
...75 años. ¿Y saben qué? Me llamó la atención. Es la primera vez que habla de la edad de Abraham. ¿Saben lo que me hace pensar eso? Que para Dios contamos desde el momento en que queremos obedecer. No importa qué viejas seamos. No importa cuántos años tengamos. Por eso para Dios no hay viejos. Para Dios hay corazones que quieren obedecer y decirle: sí, Señor. Sí, Señor. Yo quiero ser una de esas. Quiero obedecerte. Y quiero saber más de ti. No importa cuándo, no importa qué. Pero ¿a dónde sale? Porque dice sale. ¿Y a dónde? Bueno, Hebreos 11:8 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. No tenía mapa, no tenía GPS, no tenía nada. Solo tenía la guía de Dios. Y salió sin saber a dónde iba. Qué interesante, ¿verdad? Ahora empieza a obedecer. Ahora empieza a obedecer. Y dice Génesis 2:5: tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Aram. Por eso dije que dejó la casa de su padre. Y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Me encanta cuando dice: y a tierra de Canaán llegaron. Ahora, Harán a Canaán quedan unas 400 millas, o sea, 650 kilómetros. Largo viaje. Recuerden, para transitarlo como ellos lo transitaban, largo viaje. Este es el camino. Ellos estaban en Harán, ¿recuerdan? Y ahora se van para Canaán. Tenían que hacer todo ese viaje de nuevo. Génesis 12, 6 a 8. ¿Y qué pasó cuando llegaron ahí? Dice: y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Estaba habitada Canaán, no es que estaba desolada, estaba habitada, había gente. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. A tu descendencia daré esta tierra. ¿Y qué pasó con Sara? ¿Qué era? ¿Sarai? Era estéril. Yo me imagino que Abraham habría dicho: ok, a tu descendencia, pero bueno. Y edificó allí un altar a Jehová. Llega a Canaán, esa es la tierra de Palestina, si ustedes ven en la silueta, ¿no? Aparecen los mapas cuando hacíamos de chica, íbamos a la escuela. Y ahí está Siquem, y ahí puso un altar en Siquem. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel. Ahí está Betel. Y dice: al occidente y Jai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Otra vez, otro altar. Edifica altares. Y el altar significa consagración. El altar significa adoración. Es reconocer que ese Dios lo había llamado. Ahora, me llama la atención porque dice: edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová, al que le había aparecido. Lo único que conocía él, el gran yo soy. El yo soy. Es lo único que él conocía. Pero eso a él le bastaba para edificar, para adorar. Querida, a veces queremos más y no hacemos lo menos. Conocemos, y es lo que hizo Abraham. Conocía, adoraba y entendía. Y Dios se revelaba, lo vamos a ver, cómo se va revelando. Es tan importante saber obedecer, porque a veces decimos: estoy como en un desierto, no sé qué pasa. ¿Cómo está la vida de obediencia? ¿Qué tal andamos? ¿Estamos obedeciendo aquello que Dios me está pidiendo? Si Dios me dice: deja eso, ¿lo estoy haciendo? Por más que sea doloroso y costoso, pero si Dios lo pide. A veces son hábitos, a veces son cosas, a veces, no sé, son personas que nos sienten como atadura. ¿Qué está pidiendo Dios? Y muchas veces lo más difícil es nuestro carácter. A veces Dios me está diciendo: mira tu carácter. Mira tu carácter. Ay, pero es que ya nací con esto. Ya me acostumbré. ¿Saben qué?
No podemos obedecer a Dios en medio. Adoración. Estaba en la tierra que Dios había elegido para él. Cuando uno está en el lugar donde Dios ha dicho, uno puede adorar a Dios. Fíjense que no dice la Biblia que en todo ese camino que hizo, en Harán no hizo ningún altar. Salió de Harán y en todo el camino no habla de que hizo altar, pero llega a la tierra que Dios había preparado para él y ahí hizo un altar. Es hermoso estar en la voluntad de Dios. Es hermoso poder llegar al lugar donde Dios dice, ahí quiero que estés. Podemos adorar. Y qué hermoso es poder adorar de corazón. Qué paz se siente. Qué feliz uno se siente. Qué gozo, más que felicidad, gozo se siente. Porque es un gozo, es algo interno. La felicidad es pasajera. Pero el gozo es algo interno, tener paz. Porque estamos en el lugar que Dios quiere que estemos. Hay circunstancias en la vida que yo sé que son difíciles. Hay muchas veces que Dios me llama a perdonar y no tengo ganas de perdonar. Y eso me tiene atada. Pero recuerden, Dios se merece mi perdón si Él me perdonó más a mí. Debo perdonar porque Él quiere que lo haga. Y debo renunciar porque Él quiere que lo haga. Dios primero. Se deja llevar por sus emociones. El hombre obediente, ¿verdad? El hacedor de altares. Pero miren lo que pasó. Dice Génesis 10, 12 del 10 al 20. Hubo entonces, pero vamos a dar por pedacito. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto. Dice que Dios lo llamó a Egipto. ¿A dónde Dios lo había llamado? Y si Dios me llama, Dios lo llamó a Canaán. ¿No piensan ustedes que Dios le iba a suplir en Canaán? Sin embargo, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allí, porque era grande el hambre de la tierra. Desconfió de lo que Dios podía darle. Entonces, ¿qué dijo? Yo me la voy a arreglar solo. No hay comida, pues voy a donde hay comida. ¿A dónde va? A Egipto. Y Egipto era otro lugar de idolatría. Egipto era el lugar donde Dios no le había dicho que le iba a dar esa tierra. Nunca Dios le dijo que le iba a dar Egipto. Dios le dijo que le iba a dar Canaán. Pero se traslada a un lugar que Dios no le había dicho. Y de allí, entonces estaban allí en Canaán y se van a Egipto. Y se va a esconder. Dice, no lo guió Dios sino sus emociones. Él pensó que era mejor ir a Egipto. Pero no solamente eso, que fue a Egipto. Continuamos, versículo 11. 12, 11 de Génesis. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, se para cuando está en las puertas de la ciudad, mira a la Sarai y dice, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Mirá que sos linda, ¿eh? Yo digo, después de tanto tiempo se me cuenta que era linda. Pero fíjense el valiente. Y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien, por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. Yo me imagino, wow, lo que habrá sido esta Sara. Y no era ninguna nenita, ¿eh? ¿Saben? Dijimos que Abraham tenía 75 años. Quizás ahora tenía un poco más porque llegó hasta ahí, pero vamos a suponer de 75 años. Él era 10 años más grande, mayor que Sarai. ¿Cuántos años tenía Sarai? Y todavía era hermosa. ¿Se dan cuenta? No, si ahora nos va a levantar la autoestima acá. Dice, también la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criada, asna y camello. ¡Wow! ¡Qué valía esta Sarai! Mas Jehová, qué interesante, ¿no? El esposo estaba puesto para cuidar a la esposa. Sin embargo, la mandó a pecar, a mentir
Dios toma carta en el asunto. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué me dijiste que es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues es aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. ¿Hubo hambre en la tierra? ¿Buscó dónde comer sin la guía de Dios? ¿Tuvo temor por su vida? En todo esto, sus emociones, y no siguió lo que Dios dijo. ¿Cuántas veces nos tenemos que sentir identificadas con esto, no? Nos dejamos llevar por nuestras emociones y no por lo que Dios está diciendo y quiere de nosotros. Su esposa era hermosa, entonces lo mataría. Mintió e hizo mentir a su esposa. No dijo toda la verdad. Siguió sus propios deseos. Siguió sus propios deseos. ¿Qué consiguió sin la guía de Dios? ¿Qué consiguió? Sí consiguió. ¿Riqueza? ¿Pero a qué precio? Porque le dio un montón de cosas. ¿Pero a qué precio? Expuso a su esposa a un peligro severo. No pudo edificar ningún altar en Egipto. Qué triste cuando no podemos adorar. Qué triste. ¿Se dieron cuenta? En Egipto no dice, y levantó un altar. No. Vergüenza. Un rey pagano, un idólatra, lo recriminó. Tenía más moral el rey pagano que él mismo. Al que Dios había llamado, al que Jehová había llamado, al que gran yo soy había llamado. Qué tristeza, ¿verdad? Podemos decir qué mal testimonio. Cuidado con lo que damos nosotros, ¿verdad? Que alguien no tenga que decir, y eres cristiana, vas a la iglesia, mira cómo te portas. Lo echaron de Egipto. Lo echaron de Egipto. No te quiero ver, vete de aquí. Humillación, humillación. ¿Valía la pena? Pero ahora viene la lección para nosotras. ¿Qué hacer ante el fracaso? ¿Qué hacer? Él fracasó. Él podía verse ahora sentado ahí a la puerta de Egipto y llorar, mira lo que hice, soy un fracaso y ahora sí que ya no puedo más, fíjate siempre lo mismo, ¿no? ¿No suena parecido a todo eso? ¿Cuántas veces decimos lo mismo, verdad? Pero ¿qué hace? ¿Qué hace Abraham? Génesis 13, 1 al 4. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Se ve que Lot también se fue a Egipto. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai. ¿Se acuerdan qué pasó ahí? Versículo 4. Al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Me encanta. La restauración. Ahora habían ido ahí a Egipto, ahora pega la vuelta y se va al mismo lugar de donde había salido. ¿Pero qué? Al mismo lugar donde había un altar. La restauración. La restauración. No se quedó llorando su fracaso. Querida, muchas veces nos equivocamos, muchas veces pecamos. ¿Qué hacer? Volver a Dios. Eso es arrepentirse. Esto es confesarle a Dios nuestro pecado. Es decir, Señor, fallé, pero te necesito. Y vuelve al mismo altar donde él había edificado antes, a invocar el nombre, el único nombre que él conocía, el nombre de Jehová, el gran yo soy. El que no depende de nada ni de nadie, el que lo podía mantener allí en Canaán, el que no le iba a faltar nada y no tenía necesidad y podía preservar su vida, no tenía necesidad de mentir. Pero ahora renuncia a su parentela, finalmente. Creo que era lo que más le costaba, renunciar a la parentela. Renunció a la tierra, renunció a la casa del padre, pero ahora tiene que renunciar a la parentela. Cortó el último lazo que lo unía, la parentela. Génesis 13, 7 al 9. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. O sea que Lot ya era un hombre grande, no era un bebé, era un hombre grande. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces la tierra. O sea,
habíamos dicho, nunca Abraham tuvo una tierra para él nunca la vio, pero Dios le había prometido. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos, somos parientes. ¿No está toda la tierra delante de ti? En un gesto muy generoso, Abraham le da para elegir. Él podía decir, mira, aquí yo soy el mero mero, ¿no? Aquí yo soy el que manda. Soy el patriarca y soy ahora, tú eres el nene que te traje, ahora se terminó. Yo elijo y te queda con lo que quieras. No, Abraham le dijo, bueno, elige a dónde quiere ir. Y le da para elegir. Y dice, no está toda la tierra delante de ti, yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Nos separamos. Y se hizo así. Lot alzó los ojos, vio la llanura muy linda y se dijo, wow, eso es lo mejor para mí. Y se fue. Y resulta que dice la Biblia que se fue hasta que llegó a Sodoma, que los hombres de Sodoma eran muy malos en extremo. Él amargaba su vida en ese lugar, pero ahí se quedó. ¿Por qué? Porque le importaba más lo que miraba a sus ojos. Pero, como no estamos estudiando Lot, estamos estudiando Abraham, vamos a volver a Abraham. Corta el último lazo que lo unía a lo que Dios le había dicho. Y Dios es, por supuesto, es Dios. Y él sabía por qué. Y le dice, ¿sabes? Ahora voy a empezar a tratar realmente. Génesis 13, 14 al 18. Dice, y Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia sí será contada. Levántate y ve por la tierra, a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en la encina de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Otra vez, después que se apartó, obediencia parcial no es obediencia, entonces tenía que dejar su parentela. Alza ahora tus ojos, toda la tierra que ves a ti y a tu descendencia, y no tenía hijos, para siempre, un pacto perpetuo, para siempre. Fíjense ustedes, ¿cuándo lo vamos a ver? Lo va a ver Israel todo esto cumplido plenamente en el milenio. Van a tener toda la tierra para ellos, el pacto perpetuo. Como el polvo de la tierra, numerosa así va a ser su descendencia. Entonces ahí está Siquem, y ahí está Betel, y ahí está donde hizo el altar, y ahora tenemos a Hebrón, otro altar. ¿Se dan cuenta? Donde él iba, bajo la obediencia, en obediencia, ahí él podía adorar. No podemos adorar cuando no estamos en obediencia. Edifica un altar, es hermoso estar en el centro de la voluntad de Dios. Ahí podemos adorar. Ahí podemos adorar. Entonces, Génesis 14. Lot vivía en Sodoma. ¿Se acuerdan que habíamos hablado? De que se iba poniendo sus tiendas y ya vivió en Sodoma. Ya no vivía en tienda, vivía en casa. Pero hubo guerra. 4 reyes contra 5. El rey de Sodoma estaba entre los 5. Podían dicho, bueno, vamos a ganar, porque 4 contra 5 tenemos la de ganar. Sin embargo, perdieron. Versículo 11 y 12 dice, y tomaron, o sea, como los 4 prevalecieron y ganaron, dice, y tomaron los enemigos, ¿verdad? Tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra, y todas sus provisiones, y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. O sea, Lot cautivo y con él toda su familia. El sobrino de la promesa. Lot había visto cómo su tío adoraba. Dios había visto, incluso me imagino las conversaciones que habrán tenido mientras estaba haciendo los altares y demás. Sin embargo, él prefirió otra cosa. Y ahora, cautivo con los enemigos. Pero Abraham recobra las personas y los bienes. Él tomó un pequeño ejército.
Se armó un pequeño ejército con sus siervos, un pequeño ejército, eran como 316 personas, pero Dios estaba con él y fue y recobró todo lo que, los bienes y las personas, por supuesto, Lot y su familia. El rey de Sodoma le quiere dar todo el botín de guerra, era una riqueza inmensa. ¿Se imaginan toda la riqueza que le habían saqueado a Sodoma y a Gomorra y a las otras dos ciudades, más toda la riqueza que se la sacaron a estos otros cuatro? Tenían una riqueza enorme. Y la ley de ese tiempo era que el botín le pertenecía al vencedor. Le quería dar, el rey de Sodoma le quería dar todo, le doy. Pero versículo 21 dice, entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma a ti los bienes. Pero renuncia a las riquezas terrenales. Génesis 14, 22 al 23. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa del calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas yo enriquecí a Abraham. Ahora, Dios altísimo, fíjense que dice, y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, Dios altísimo. Este es el Elión, este nombre, el altísimo, el Elión. El altísimo, el más alto, eso quiere decir. Cuando hablan del Dios, del alto, Él siempre es Dios, Elión, alto. El Elión, el altísimo, el más alto. Abraham confiaba en el Dios verdadero, creador de los cielos y de la tierra. El Dios altísimo, el más alto, el creador, conocía a ese Dios, no quería nada inferior. Si yo tengo al Dios altísimo, creador del cielo y de la tierra, ¿qué voy a estar con un poquito de oro de acá a la tierra? No quiero nada de aquí, y menos de un rey pagano. No quiero nada de ello. Lo que quiero es lo que Dios me da. ¿Se dan cuenta? Renuncia y Dios se aparece, Dios altísimo. ¿Quién le revela a Abraham el Elión? Pues Dios mismo. Dios mismo es el Dios altísimo. Él veía al Jehová, al Yahvé, al yo soy. Ahora ese yo soy el creador de los cielos y la tierra, pues no quiero nada inferior. Génesis 15:1, la promesa, no temas, yo soy tu escudo. Dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. La promesa, soy tu protección. ¿Estás seguro? Tu recompensa, satisfacción en mí. Vas a encontrar tu plena satisfacción en mí. Ahora, Abraham responde, Señor Jehová. Ahora va un poquito más allá. Dios le dice, yo soy tu protección, yo soy tu escudo. Ahora él va un poquito más allá. Señor Jehová, no dice Jehová, Señor. Y el Señor es Adonai. Y ese Adonai quiere decir dueño, amo. Adonai, el Adonai es el dueño, el amo. Es el que tiene el derecho absoluto. Y él lo reconoce como tal. Y dice el versículo 2 y 3, y dice, y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. ¿Me estás diciendo que yo voy a tener, que este me va a heredar? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, no me has dado hijos. Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer, y he aquí que será mi heredero y un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. ¿Se acuerdan que antes le dijo de la tierra, de la arena? Si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contada por justicia. Le dijo que iba a tener una gran descendencia como las estrellas. Y cuando lo sacó a mirar las estrellas, no era acá como en Los Ángeles que ve un poquito. ¿Se imaginan en el desierto ahí? Veía todas las estrellas. Bueno, todas no, pero gran parte. Dios le había prometido la tierra, ahora le promete gran descendencia. Versículo 6, creyó a Dios.
y creyó a Dios. Pero, otra vez los pero. ¿Hombre perfecto? No. Por eso digo que me gusta, porque la Biblia no esconde nada. Y nos hace identificar mucho con personas así. Era un gran hombre, pero estaba aprendiendo. Y muchas veces, cuando no aprendía, es porque había obstáculos en su vida, que él mismo se las buscaba, como nosotros. Nos metemos en problemas. ¿Por qué? Porque nosotros nos buscamos. Planes humanos. Génesis 16, 1 al 6. 1 al 16, pero vamos a ir de poco. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. El deseo del corazón de Abraham era tener un hijo. Tengo nada más que esclavo. Un esclavo nació en mi casa, ese me va a heredar. Él quería tener un hijo. Llega a la casa y la Sara le dice, la Sarai, dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, que tengas relaciones con mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Lo bien portado el muchacho. Escuchó la voz de su esposa. Tenemos que entender del lugar donde habían salido, ¿no? En ese lugar donde estaba la ley de Hammurabi, que le dicen, que era si una sierva estaba embarazada y daba luz sobre la falda del ama, o sea, se ponía de una manera inclinada, cosa que cuando lo saliera podía recoger el bebé pertenecía al ama. Entonces era como, bueno, Dios no me dio hijos. Y Abraham, y sí, me dijo que tenía descendencia, pero acá nada. Pues entonces vamos a hacer planes humanos, le ayudamos a Dios, ¿qué les parece? Nosotros sabemos de esas cosas, ¿verdad? Cuando queremos ayudar a Dios, ¿qué hacemos? Problemas. Sus planes humanos. No esperó en el Señor. Dios le había dicho que iba a tener hijos, él, ¿verdad? Pero no. Dice, y él se llegó a Agar, la cual concibió. ¿Qué cosechó? Problemas familiares. Miren ustedes. Y cuando vio a Agar, que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Mira, yo embarazada de tu marido. Nada. Y Sarai entonces, ¿qué hizo? Me empezó a maltratar. Problemas familiares. Cada vez que queremos ayudar a Dios, lo único que hacemos es tener problemas. Miremos a nuestro alrededor. Cada vez que desoímos lo que Dios dice, cada vez que Dios dice no y Dios decimos ni, sí, ok, ahí vienen los problemas. ¿Vieron cómo vamos cambiando la letrita? Dios dice no, pero nosotros queremos convencer a Dios que es lo mejor para nosotros. Y Dios no le puso un impedimento, no bajó fuego del cielo y dijo, no la toques, Agar. Ok, vas a ver qué vas a cosechar. Tenía 85 años cuando nace Ismael. 85 años. 13 años de estancamiento. La Biblia no habla nada de Isaac en 13 años. 13 años de estancamiento. Cuando no se está en la voluntad de Dios, no podemos adorar. No hay ningún altar que se hable aquí que sea de su altar. No hay ningún lado donde diga que Dios se apareció y Dios le reveló. ¿Qué cosechó? Fracaso. Génesis 17:1. Pero Dios es fiel. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Y esa palabra es tan hermosa, Shaddai, el Todopoderoso, el Todosuficiente, el Sustentador, el Todosuficiente Dios, quien bendice abundantemente, nutre, suple, satisface. Eso es Dios. Es como decir, no necesitas nada más, Abraham. Yo soy todo esto para ti. Todo suficiente. Yo puedo hacer todo. Es lo que le está diciendo. No solamente te sustento, sino que puedo hacer todo.
para experimentar la suficiencia de Dios debemos darnos cuenta de nuestra propia insuficiencia y no tener planes alternativos, como lo tuvo Abraham. No tener planes alternativos. Dios es fiel a pesar de nosotros. Génesis 17, 1 al 5 le dice: anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gente. Para Dios no importa la edad. 99 años y le dice: vas a tener un hijo. Renueva la promesa. Grande la fidelidad de Dios. La promesa es un hijo de él y de Sarai. 99 y ella 89. Cambios de nombre: Abraham. Abraham quiere decir padre exaltado. Pero Abraham quiere decir padre de multitudes. ¿Te imaginan ustedes cuando iba por ahí? Padre de multitudes. Y Sara le cambia el nombre. Sarai quiere decir mi princesa. Pero Sara es princesa porque ella ahora no es solamente de una parte. Iba a ser la madre de todas las naciones, de todo el pueblo de Israel. Versículo 15, 21 dice: y dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. 100 y 90, imposible, ¿verdad? Versículo 17. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón, fíjense que no le dijo a Dios, pero me hace acordar a veces nuestras oraciones, ¿no? No le decimos a Dios, pero en nuestro corazón hay incredulidad. A hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años va a de concebir. Tu mujer, de ella tendrás un hijo. Por eso es el Shaddai. Por eso es el Altísimo. Por eso es Dios, Jehová, Yahvé. El amigo de Dios. El amigo de Dios. Capítulo 18. Versículo 1 al 3. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlo y se postró en tierra. Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu sierva. Una gran hospitalidad. Esto habla de la hospitalidad oriental. Para ello era muy importante mostrar, le hace un banquete. No solamente, porque cuando leemos todo lo que le da muchísimas cosas. Y ellos tenían una gran noticia. Versículo 9 al 15. Dice: y le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida. ¿Cuánto es el tiempo de la vida? 9 meses. Y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. O sea, no estaba en periodo fértil. Se rió pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Como que demasiado, ¿no? Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara? Diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Y fíjense el versículo 14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara, se ve que tenía miedo, le dijo: no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo: no es así, sí te has reído. Anuncio del nacimiento de Isaac. Contra toda imposibilidad humana, versículos 16 y 19. Contra toda imposibilidad humana, Dios le dice: vas a tener un hijo. Versículos 16 y 19 hablan del por qué digo que este es el amigo de Dios.
Fíjense que dice, y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Y cuál era el anuncio? El anuncio de la destrucción de Sodoma. Y ahí estaba su sobrino. Lot se salva. ¿Y se salva por qué? Se salva por Abraham. Fíjense lo que dice el capítulo 19, versículo 29. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. Abraham era un amigo de Dios. No solamente le reveló, sino que por amor a Abraham se salvó Lot. Nunca podemos saber la influencia que nosotros tenemos en nuestra familia, aunque sean unos incrédulos. Nunca nos vamos a dar cuenta. Pero Dios nos puede usar poderosamente, aún en medio de una familia que no honra a Dios. Cuidemos nuestro testimonio, cuidemos lo que somos, porque Dios cumple su propósito. Retroceso. Capítulo 20. De allí se van a Gerar. De allí se va a Gerar. Estaban ahí, allí ven a Gerar, ¿la ven a Gerar ahí? ¿En esta punta? Ahí está Gerar. Ellos estaban en Hebrón. Y se van hasta Gerar. ¿Y qué hacen? Exactamente lo mismo que hizo antes. Vuelvo a tener temor del hombre. Vuelve a mentir. Sara, más de 90 años, quizá tenía 89. Mi hermana. Vuelve a mentir. Pero Dios protege a Sara. Dios le revela a ese rey que está mal. ¿Se dan cuenta cómo los pecados se pueden volver a reincidir? No, podemos decir, nos enojamos. No aprendió la lección Abraham. ¿Y en casa cómo andamos? ¿Aprendemos la lección o volvemos a lo mismo? ¿No es verdad que es duro? A veces los temores que tenemos, en vez de confiar en Dios, ponemos las emociones primero. Humillación, un rey pagano lo confronta. ¿Qué estás haciendo? Me estás poniendo... Y él dice, yo mentí porque dije, en esta tierra no hay temor de Dios. Y demostró tener más temor de Dios el rey pagano, porque dijo, casi, decís que no la toqué a tu esposa, pero casi me haces pecar. ¿Se dan cuenta? Dios cumple su promesa, a pesar de nuestros fracasos. Génesis 21, 1 al 3, nace Isaac. Visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a luz un hijo, en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. 100 años. Abraham de 100 años, Sara 90 años. Lo imposible es humano, pero para Dios no hay imposibles. Para Dios no hay imposible. Ahora, renuncia a sus propios planes humanos. ¿Cuál era el plan humano de él? Ismael. Pero ahora la desobediencia siempre trae consecuencias y amargas consecuencias. Porque dice que creció el niño y fue destetado e hizo Abraham gran banquete. Vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo. Claro, esto era hablando de 13 años, y 13 años, y entonces, mira, que a lo mejor no sé si se reía porque se caía, o porque no sabía caminar, o porque no sabía hablar, no dice la Biblia qué, pero sí se burlaba. Y entonces, Sara, ya que la tenía la Agar media cruzada, ahora peor. Mi hijo no va a heredar con esto. Y Abraham se asustó, ¿cómo va a ser esto? Pero Dios le dijo, ¿sabes qué? Yo te dije que iba a ser Isaac, no Ismael. A Ismael también voy a hacer una gran nación, pero Isaac te será llamada descendencia. Y tuvo que, le pongo acá la referencia para que ustedes la lean después, y tuvo él que dejar ir a Agar y a Ismael. ¿Le dolió? Claro que dolió. ¿Fue feo? Sí fue feo. Pero
Siempre la desobediencia trae consecuencias amargas. Rivalidad entre Ismael y Isaac, Agar, Sara, tiene que sacar de su casa a Ismael. Siempre hay dolorosas consecuencias cuando no tenemos en cuenta a Dios en nuestras decisiones. Pero ¿qué hace? Otra vez, ¿qué hace Abraham? 21:33. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Cuando él empieza a obedecer seriamente y renuncia a Ismael, otra vez ahora la revelación, Dios eterno, invoca el nombre del Dios eterno, el Olam, el Dios eterno, naturaleza inquebrantable y perdurable del que había prometido. Y por lo que viene ahora, vaya si iba a necesitar el Olam, el que tiene la naturaleza inquebrantable. Te será llamada descendencia en Isaac. Te voy a multiplicar en Isaac. Te voy a bendecir en Isaac. Te voy a hacer grande en Isaac. Ahora viene la prueba más difícil. Pero fíjense que la prueba más difícil no vino cuando salió de Aram. La prueba más difícil vino cuando ya él estaba preparado y conocía bien a Dios. Conocía lo suficiente a Dios. Génesis 22, del 1 al 18, por supuesto no lo vamos a leer todo. Pero Dios, dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien ama. Fíjense que no puede decir, ¿me dijiste Ismael? Tu único. Tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Tenía sentido para Abraham lo que Dios le pedía? No, Dios nunca había pedido un sacrificio humano, pero ahora le pedía a su hijo. Dios estaba probando hasta qué punto Abraham podía obedecer. ¿Realmente podés renunciar al deseo de tu corazón? ¿Podés renunciar a lo que más amas? ¿Podés renunciar a tus esperanzas, a tu futuro? ¿A todo podés renunciar y confiar solo en mí? Toma a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah. Y es interesante porque en esa tierra de Moriah es donde después se levantó el templo, el gran templo de Salomón. Y ofrécelo en sacrificio. Siquem, recuerdan, estoy pasando rápido, pero es todo donde él había ofrecido altar, y ahora levanta el altar más duro, el monte Moriah, donde iba a ofrecer a su hijo. Renuncia a lo que más ama, renuncia al deseo de su corazón. 22:14 dice que él, cuando está por levantar, ya lo ata al hijo, lo pone en la leña, y el hijo le dice, bueno, acá está la leña, acá está pero ¿dónde está el cordero? ¿Y qué le dice? Dios proveerá de cordero. Dios se proveerá. Y cuando él estaba ya dispuesto a ofrecer lo que más quería, Dios le dijo, detén tu mano. Ahora yo sé que no me negaste lo más profundo de tu corazón. No. Y dice 22:14, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. 22:14, Jehová Jireh, el Señor proveerá. Confianza absoluta en un Dios que él conocía. 22:15 al 18, la promesa ratificada. Y le dice, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová. Miren, Dios, por mí mismo he jurado, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. En tus simientes serán benditas todas las simientes de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. La promesa ratificada, porque él estuvo dispuesto a obedecer hasta lo último. Dios no es deudor de nadie. Dios nunca va a estar en deuda con nosotros. Nosotros siempre somos los que estamos en deuda con Él. Él conocía a Dios y él sabía el Dios que lo había llamado. Abraham fue llamado padre de la fe, Hebreos 11.
Obedeció sin saber a dónde iba, dice el versículo 8. Dice el versículo 9, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tierras con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Vivió como extranjero. ¿Por qué? No se edificó casa y habitó en tiendas. Esperaba la verdadera ciudad, versículo 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Él, lo de aquí, la tierra, poco le importaba. Acá podía vivir en tiendas, en el cielo tenía mansiones gloriosas. Se consideró él mismo extranjero y peregrino, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Estoy de paso, me voy a aquella ciudad donde sí hay un constructor que me tiene preparado. Su morada no estaba en la tierra. Y fue llamado entonces amigo de Dios. Es lo que dice Santiago 2:23. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y fue llamado amigo de Dios. Amigo de Dios, qué privilegio, ¿verdad? El Señor dijo, San Juan 15, 14, 15, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Nosotros somos sus amigos si hacemos lo que Él nos sugiere, nos dice no, lo que nos manda. El Adonai, el Señor, es que tiene el derecho. El secreto, obediencia. Conocimiento más obediencia es igual a adoración. Podemos levantar un altar en nuestro corazón de adoración, diciendo, Señor, quiero conocerte más. Más te conozco, más te voy a obedecer y más voy a adorar. ¿Y nosotras qué vamos a hacer? La Biblia dice que somos, en 1 Pedro 2:11 dice que somos extranjeras y peregrinas. Pero también dice Filipenses 3:20 que somos ciudadanos del cielo. Estamos de paso. ¿Vale la pena aferrarnos a cosas aquí, cosas que no vamos a llevar al cielo? Si lo que